De Eve Wert, ¿cómo vuelvo? Yo no soy muy suelta de lengua y no crea lo que le cuento a usted lo puedo decir por ahí, y menos en mi pueblo. Se lo cuento a usted porque es una desconocida. Si le contara a alguien de allá, en 2 minutos estoy perdida. Yo vivo en una calle que da a la ruta. Allí mi marido y yo tenemos una estación de servicio. Va bien, gracias a Dios. Él es un buen hombre y no me deja faltar nada. Tengo mi heladera, mi televisión y un cochecito usado. Lo movemos poco. Los chicos se fueron a vivir a Venado Tuerto para estudiar el secundario. Entre mi marido y yo atendemos la estación de servicio. Yo también atiendo la escuela. Vengo a ser maestra, directora y portera. Tengo en total 10 alumnos. Donde vivo son 4 cuadras con casas. En invierno a las 8 de la noche están todos adentro. Y ahora que estoy lejos y lo veo desde acá, no me explico cómo pude vivir 20 años en ese lugar. Yo no tendría que extrañar porque nací en un lugar parecido cerca de la ruta. Pasaban y pasaban los autos por la ruta y yo los miraba parada en una tranquerita y deseaba tanto, inconsciencia de criatura, que algún auto me llevara. Yo no pensaba en ningún lado especial, cualquiera. Me paraba en la tranquera para que me vieran y decía, alguien me va a mirar. Los autos pasaban como una exhalación y yo tardé mucho en darme cuenta de que nadie me miraba ni me iba a mirar. Y cuando me sentía ahí plantada, sola, era como una especie de desilusión. Por eso, yo ya debía de haber estado curtida, pero al principio, cuando me casé, también me resentí. Me acuerdo que al principio, un día pensé, ¿y si se incendia la estación de servicio? Un incendio grande, digamos. Necesariamente tendremos que ir a vivir a otro lado. Pero yo ya era grande y una entra en razones. Sabe que son malos pensamientos, los sabe apartar. Nunca le dije eso a mi marido. Él tiene otro ánimo, es más parejo, siempre está conforme, y eso que no tiene vicios. Pero últimamente, después de tantos años de estar ahí, me volvió un poco de esa tristeza de cuando me casé. Y en invierno a la noche miro afuera, no hay un alma y me da un no sé qué. Por eso, cuando llegó la carta donde nos decía que habíamos sido sorteados para ir a Embalse, yo y los chicos de la escuela, tardé un poco en mostrársela a mi marido, en parte porque estaba tan confundida que no creía que fuera cierto. Él me reprochó después porque no se lo dije enseguida, y yo hice ver como que no me importaba mucho, no fuera que si hacía ver que me importaba mucho se arruinara el viaje. Aparte a mí me gusta la gente ubicada, sensata, tranquila. Hasta por televisión se da cuenta una de cómo es la gente. Miro a los actores y a las artistas y ya veo si son personas confiables, responsables o hablando mal y pronto si son un tiro al aire. En la carta decía que debía que llevar ropa deportiva, pero yo pensé que debía llevar un vestido y como hubo que preparar la ropa de los chicos de la escuela, me traje un vestido ni fu ni fa. Como usted ve, tengo la cara curtida por el viento. No, las manos están así de lavar. Cuando viene la noche y yo ya terminé de hacer todo, antes de ver televisión me pongo a lavar. Allá al atardecer es tan triste que yo a veces quisiera apurar al tiempo, que se haga de noche de una vez. Entonces digo, tengo que hacer algo útil y me pongo a lavar o a ordenar. Al atardecer me vienen esos pensamientos tristes que ni me distrae la televisión. Bueno, cuando llegué acá a Embalse, nunca hubiera supuesto que en el mundo había una cosa así. Yo acá en Embalse viviría toda la vida, no volvería más. El primer día que llegué me encontré perdida en esta planicie llena de gente. No hablamos con nadie, pero supimos que había porteños, entrerrianos, salteños, chaqueños y de tantos otros lugares. Recorrimos todo el lugar para ver dónde se compraban los alfajores y las postales. No como el negocio de allá. Acá son negocios y negocios todos juntos. Hileras de burros y caballos con sus cuidadores, llenas de hamacas y los subibajas, y todos los grupos haciendo gimnasia. Después hablé con los maestros chaqueños.
Ellos se acercaron a hablar y me dijeron que para ellos era una delicia estar ahí, porque les servían de comer y aparte no tenían que ir a la escuela. Ellos hacían 3 horas a pie de ida y 3 de vuelta. Por el camino paraban y tomaban mate, y también hacían sus necesidades. Tranquilos, me dijeron, no como esos porteños, y señalaron a la coordinadora del grupo de la capital, que van siempre apurados. Yo ya me había fijado en esa coordinadora, que de lejos me pareció una jovencita y de cerca vi que podía tener mi edad. Eso sí, con las manos de una criatura y el pelo largo. Ella se mueve como si nadie la fuera a mirar y como si no le importara de nada. Anda en su vivaja y no come toda la comida que le dan en el comedor. Come de una bolsa propia. A ella yo le oí decir al pasar como si fuera algo malo. Esa gente que tiene el televisor todo el día prendido en la casa. Y yo pensé, yo lo tengo prendido todo el día, pero es para compañía. Aunque a veces no lo apago porque pienso, ahora va a venir algo hermoso, no sea que lo pierda. Y los chicos porteños que lleva ella, ellos inventaron un sistema para comunicarse de cuarto a cuarto. Desde el primer día, ellos fueron solos a comprar alfajores y ellos mismos hablaban con el cuidador para andar a caballo y le pagaban. Yo les decía a los chicos míos, no se alejen. Ni falta que hacía, porque al principio no hicieron más que mirar, como yo. También, con todo lo que hay, esos concursos de juegos. No sé si usted estuvo en la guitarreada al aire libre que hicieron los maestros de Mendoza. Yo estaba tan contenta y por otro lado me agarraba una tristeza al pensar cómo fue que yo no sabía que había una cosa así. Me agarró tristeza por los años perdidos. Bueno, hace 3 noches, usted no se debe haber enterado porque no la vi. Había una guitarreada en el café con vino y empanadas. Dejé a los chicos al cuidado de Aníbal, el mayor, y me fui con los otros maestros al café. Fueron también las instructoras de los chicos de la villa, que no sé cómo los aguantan, pobres. Ellas pasaron agachadas a la altura del dormitorio de los chicos y uno las reconoció. Enseguida todos gritaron desde la ventana del dormitorio, putas, putas, y pensar que esas chicas los instruyen por idealismo. Yo me fui con el vestido y después me sentí un poco desubicada. Todos fueron de jogging y zapatillas. ¡Cuánta juventud! Toda con guitarra y con canciones nuevas y viejas. Tanto ponían un bolero como esas canciones de a desalambrar, a desalambrar. Yo me puse a conversar con un profesor de gimnasia, más joven que yo. Yo no sé hasta el día de hoy cómo fue que me acosté con él. Nunca en 20 años de casada le fui infiel a mi marido. Nunca conocí a otro hombre. Y yo quiero que me comprenda bien, yo no soy ninguna descocada ni tampoco una mujer desubicada. Le tengo gran estima a mi marido y por suerte nunca se va a enterar de lo que pasó. Pero yo con el profesor de gimnasia conocí otra cosa, como si se me hubiera abierto la cabeza, como si hubiera entrado en otra dimensión. Estaba él con su joguín azul, ni siquiera le podría decir si él era lindo o no. Recuerdo que me dijo que era una mujer interesante, cosa que no creí. Y por lo poco que sé de la vida, siempre me di cuenta de que era una aventura y nada más. Entiéndame, no me enamoré ni cabe enamorarse a mi edad. Y además, mirándolo fríamente a mi profesor de gimnasia, hasta podría ser que tuviera pinta de Aragán. Jamás me casaría con un hombre así. Después él me buscó y yo no quise saber nada de él. Ya tenía suficiente para pensar. ¿Saben lo que yo pienso? En cómo vuelvo yo a mi pueblo. Estoy acá, hablo con los maestros salteños que me cuentan su pobre vida de allá, más pobre que la mía. Escucho el altavoz y pienso que si en este lugar hay un mundo, ¿cuánto más habrá más allá, en todos lados? Y ahora que estamos por volver, no hago más que preguntarme, ¿cómo vuelvo yo a mi pueblo? Este cuento que acabo de leer, Cómo vuelvo es su nombre, de la autora Eve Ward, yo lo tengo en esta recopilación de cuentos, relatos reunidos de una editorial independiente, Blad y Ríos, que ha recopilado bastante profusamente una cierta cantidad de relatos breves
que quedaron por fuera de otra antología que se hizo de cuentos de Eve Ward, titulada aquella antología Relatos Reunidos, perteneciente a la editorial Alfaguara. Pero lo cierto es que Eve Ward siempre publicó en editoriales chicas, libritos de escaso volumen, algunas novelas, cuentos, textos críticos. Hace unos días, cuando realicé el video sobre Silvina Bullrich y su cuento La abnegación, al que di lectura de ese cuento, enseguida me vino a la mente este otro de Eve Ward, Cómo vuelvo, porque creo que son dos cuentos, el de Bullrich, el de Ward, que fácilmente podemos poner en diálogo y de una manera me parece bastante interesante. Hablo de poner en diálogo ambos textos, ¿no es cierto? Si bien no sé qué tantos pudieron haberse conocido ambas escritoras, Ward era 15 años más joven que Silvina Bullrich. Eve Ward nació en la provincia de Buenos Aires, sí, en la ciudad de Moreno. Nació en diciembre de 1936 y falleció en Buenos Aires, en el Capital Federal, en octubre de 2018. Es más probable que Ward conociera a Bullrich que viceversa, ¿no es cierto? Si bien también muchas veces declaró Eve Ward que ella no estaba tan interesada por la literatura argentina, lo que ella llamaba el sustrato centralizado de la literatura argentina, los grandes clásicos, los grandes renombres, ¿no es cierto? Borges, Cortázar, no sé, por decir, Sábato, Mujica Lainez. Ella comentaba que hacía tiempo que se había desinteresado por esos autores y le gustaban más, y vamos que tiene razón, de que hay una literatura argentina periférica a estos grandes nombres centralizados. Hablemos de Juan José Saer, de César Aira, de los provincianos, de Antonio Di Benedetto, pertenecientes a la Argentina profunda, quiero decir. Juan Filloy, hay muchísimos por los cuales ella estaba más interesada. En fin, siguiendo con la comparativa entre Eve Ward y Silvina Bullrich, la historia de Eve Ward es pequeña, es mucho más cotidiana, menos aventurera en algún sentido que la que pudo haber tenido Silvina Bullrich. Apenas esto de Eve Ward se puede decir que ha sido escritora, que ha sido crítica, que dio clases en la Universidad de Buenos Aires, fue amiga de Rodolfo Fogui, quien la consideraba la mejor escritora argentina. Entre sus testimonios ella ha contado, dice literalmente, cito textual: en mi casa no tenía acceso a la lectura, apenas unos libros de mi hermano que eran muy teológicos. No fui estimulada a escribir, nadie me pidió ni me obligó a que escribiera. Pero seguramente debe haber habido un estímulo subterráneo, alguna cosa que hay en las casas, porque si no, ¿para qué mi mamá me contaba tantas historias? Hasta que un primo más culto me dijo: tenés que leer a Neruda, a Guillén y a Vallejo. Y los leí. Después entré en la Facultad de Filosofía y empecé a vincularme con otra gente sabia, con la cual hablábamos de libros. Bueno, nada que ver con aquel mundo de bibliotecas en el que se había criado Silvina Bullrich, ¿no es cierto? Y esos viajes a Europa que había realizado, y esa élite a la cual ella misma integraba, ¿no? Sus amigos Borges, Bioy Casares, los prohombres, los próceres de la literatura argentina. Sin embargo, entre aquel cuento, La abnegación de Silvina Bullrich, que leímos en el video anterior, y este, Cómo vuelvo, de Eve Ward, se pueden ver muchísimas confluencias, diría yo, ¿no? En principio, dos narraciones hechas en primera persona, las voces narradoras son las protagonistas. En ninguno de los casos sabemos el nombre de esta protagonista. En el caso de Cómo vuelvo, esta protagonista le está hablando a alguien
en algún momento hace referencia directa hacia aquella otra persona a la que le estaría hablando. Podría entenderse que la oyente de este relato también es una docente ahí en Embalse, ¿no es cierto? A la que ocasionalmente la narradora la encuentra y le cuenta su vicisitud pasada hacía horas, hacía un día como mucho. En el caso de la abnegación del cuento de Silvina Bullrich, no queda tan claro a quién se está dirigiendo la voz narradora, pero vamos que ambos textos están muy marcados de oralidad, ¿no es cierto? Sentimos que nos habla el texto, lo escuchamos las voces de esas voces narradoras, de manera muy marcada, quiero decir. Fíjense que también hay como un apresuramiento en el relato típico y propio de la narración oral. Hay como una especie de atropellamiento en la expresión de las ideas. En el cuento de Bullrich está muy marcado por lo confuso de la presentación de los diálogos, ¿no es cierto? Vimos en el cuerpo del texto, pudimos ver que los diálogos que aparecen en la abnegación no lo hacen de manera tradicional, una voz debajo de la otra marcada por un guión, dependiendo de quién sea el personaje que dice, sino que todo lo que se dice y lo que se responde está en sucesión, apenas marcados por puntos seguidos, y a veces se nos hace confuso entender quién es el que está hablando de los personajes, ¿no es cierto? Si la voz narradora, si Luis, si Julita. Eso es muy típico y muy propio, me parece a mí, de la voz narradora, de cuando estamos contando algo que nos pasó, que involucra a otras personas y quizás estamos remitiendo a las palabras textuales, literales, de tal o cual personaje y nos atropellamos al contar y no queda bien en claro, o tal vez por la entonación sí, a cuál de todos los personajes estamos refiriendo y qué era lo que estaba contestando el otro. En el caso de este cuento de Cómo vuelvo de Eberhard, el atropellamiento no ocurre en cuanto a voces de otros personajes que ella no recupera en ningún momento, todo transcurre y todo es una exteriorización de algo que ella se está diciendo dentro suyo, ¿no es cierto?, dentro de ella, pero sí aparecen de manera atropellada de pronto los acontecimientos, ¿no es cierto? Cuando aparece el tema clave del cuento, que es este desliz que ella comete con el profesor de gimnasia en determinado momento en el episodio de la guitarreada nocturna, ¿no es cierto? Ese suceso, el desliz, aparece de una manera impactante para el lector. No nos esperábamos que ocurriera eso. Si bien una vez enterados del suceso, tampoco no nos parece demasiado anormal, ¿no es cierto? Digamos que dentro de la voz narradora, dentro de ese personaje, se venía propiciando todo un proceso de saturación de la experiencia vivida y de una especie de dinámica y de necesidad, de urgencia por nuevas experiencias, por correr algún tipo de aventura, ¿no es cierto? No vamos a caer en el facilismo o ni siquiera facilismo, en el error de pensar que estas voces narradoras realmente representan a sus autoras, para nada. Pero podríamos indicar, señalar ese paralelismo, ¿no es cierto?, entre la vida aventurera de Silvina Bullrich y esa vida un tanto cotidiana, opacada, más marcadamente clase media que podemos prever en la vida de Eberhard. Un cierto paralelismo, digo, con estas protagónicas voces narradoras. Si bien ambas son también pertenecientes a la clase trabajadora, ¿no es cierto? La voz narradora del cuento de Eberhard es una docente, la voz narradora del cuento de Silvina Bullrich es una empleada administrativa en aerolíneas argentinas. También la docente de este cuento, Cómo vuelvo,
no es una docente cualquiera, ¿no es cierto? No es una docente de la capital, es una docente de una escuela rural muy marcada por las características propias del campo y de la ruralidad, aún de una ruralidad muy llana, ¿no es cierto? No sabemos muy bien dónde vive, dónde está esta escuela donde trabaja la protagonista. Entendemos que cerca de Venado Tuerto, Santa Fe, provincia de Santa Fe, que es donde van a estudiar la secundaria sus hijos, adolescentes, pero una persona que de pronto va a Embalse Río Tercero y se deslumbra, ¿no es cierto? Quienes hayan conocido, quienes hayan viajado, hayan pasado por esas zonas, cuando el micro de turismo, el micro de viaje sale acá de la estación de Retiro de Buenos Aires, sale de la capital, se interna en el Buenos Aires profundo, sale al campo, ¿no es cierto? Tal vez yendo hacia Córdoba, tal vez yendo hacia Embalse. Vamos que el viaje es bastante aburrido, bastante plano, bastante llano, ¿no es cierto? Generalmente llegamos a Venado Tuerto, si el micro pasa por ahí o cerca, bajamos a estirar las piernas, a fumar un cigarrillo los que fumamos, a tomarnos un cafecito. Ya en Venado Tuerto estamos muy cansados de este viaje tan aburrido y esperando llegar a Embalse de pronto. Que si llegamos a Embalse Río Tercero en Córdoba, vamos que tampoco es Disneylandia, ¿no es cierto? Por decir un lugar así supuestamente idealmente recreativo. Hay mejores lugares en la Argentina para disfrutar y para conocer, aún en la provincia de Córdoba hay lugares mucho más interesantes que Embalse Río Tercero. Por lo contrario, la protagonista de La abnegación está absorbida ella por el ritmo y la variabilidad y las posibilidades de la gran capital, ¿no es cierto? No tiene posibilidades de aburrirse la protagonista de La abnegación. Conoce a mucha gente, sale a cenar fuera de su casa, va al cine, todas posibilidades que la protagonista de Cómo vuelvo no cuenta, ¿no es cierto? Sus días de trabajo, sus días cotidianos son muy iguales unos a otros, hacer los quehaceres de la casa, atender la estación de servicio junto con el marido, con un marido que por otra parte está como muy asimilado a esa rutina, y finalmente hacer todas las tareas, desde la dirección, la docencia y el mantenimiento de esa escuela rural. Entonces vemos que ambos cuentos están muy emparentados con la cuestión esta de la primera voz narradora, de la oralidad, las marcas muy fuertes de oralidad que ambos textos tienen. Algún tipo de registro de clase, ¿no es cierto? Tal vez mucho más marcadas las diferencias de clases en el cuento de Beauvoir. Esta docente, vuelvo a decir, de escuela rural, que aún en su precariedad, tal vez ella encuentre que se halla en una mejor posición respecto de los maestros chaqueños que tardan sus horas en ir a la escuela y sus horas en volver de la escuela a lomo de burro, ¿no es cierto? Pero a su vez se encuentra en un nivel inferior respecto de la docente, la maestra de Buenos Aires, que parece más una actriz de televisión por cómo está producida, porque sus manos no están curtidas por el trabajo manual, ¿no es cierto? Y está bien peinada y bien vestida. En el caso del cuento de Bullrich, hay ligeramente tratado un registro de tema de clases. Algún comentario se hace respecto de Julita, por ejemplo, en relación con su servidumbre, ¿no es cierto? Esta servidumbre de la que mucho no se habla, pero lo poco que se dice es bastante triste, por de pronto, ¿no? Una servidumbre ahí un tanto estafadora, un tanto engañadora, ¿no? Que de alguna manera siempre te van a estar superando en algún aspecto, si no es que te roban directamente. Pero fundamentalmente ambos cuentos, me parece, están tratando de temas que de algún modo no dejan de ser tabú en las sociedades, ¿no es cierto? Y el tabú atraviesa
todas las clases sociales. Tal vez mucho más marcado el tema tabú está marcado en el relato de Eberhard, el desliz, ¿no es cierto? Ese evento que le sucede a la voz narradora de terminar por tener una relación íntima con este profesor de gimnasia, que nada tiene que ver ni con la lujuria, ni con engañar al marido, ni siquiera algo tiene que ver ese evento con nada relacionado con lo sexual, ni con el apetito, menos con la lujuria. Hay en esta protagonista un potencial de fuerza ahí que se le viene acumulando interiormente desde muy joven, desde aquella época en que ella se colgaba de una tranquera y veía pasar los autos y fantaseaba y soñaba con que alguien la sacara de ese destierro, ¿no es cierto? De ese destierro, de ese campo sin relieve, idéntico a sí mismo, de manera permanente, ¿no es cierto? Vuelvo a decirla, si alguien ha viajado por esas rutas, por esas latitudes, y uno mira por la ventanilla del micro o del auto y ve esa gente al costado del camino trabajando, yendo en bicicleta, volviendo, y cierto es que no parecen estar así deseosos, más deseosos de estar en el lugar que está uno viajando que estando ahí sobrellevando sus vidas, ¿no es cierto? También me parece que tienen en común estos ambos cuentos la característica de que a estas protagonistas les pasan cosas que parecería que a los demás no es cierto, una cierta inadecuación que las hace diferentes, inadecuación respecto de sus entornos naturales, porque cierto es que nunca fueron desterradas de ninguna parte, ellas son parte natural y original de esos escenarios. Hay en ambos retratos, en ambos relatos, un algo así de eso no se habla, ¿no es cierto? Son cuentos que hablan de aquello de lo que no se habla, de lo imprevisto, pero de lo imprevisto por lo que le sucede a cada uno en cuanto que es lo que es y no otra cosa, porque también esto ocurre en el cuento La abnegación de Silvina Bullrich. La protagonista del cuento de Silvina Bullrich no es Julita, no se parece nada a Julita y probablemente le sucedan cosas que a Julita jamás le vayan a ocurrir. Y no es que una vida sea mejor que la otra, en este caso respecto de Julita y la voz narradora. Relato de vida por relato de vida, tal por lo poco que se describe, y creo que uno prefiere el destino de la voz narradora, que parece mucho más consciente de sí, que la de Julita, que quizás viva de manera más despreocupada, todo el mundo la atiende, ella procura hacerse servir, ¿no es cierto?, por todos los que le rodean, que le simplifiquen la vida, pero del mismo modo, la vida de Julita y Julita misma es mucho más banal y superficial, ¿no es cierto? Ambos cuentos están hablando de casos de conciencia y de toma de conciencia y de desarrollo de la conciencia personal. En La abnegación, la protagonista empieza tomando en consideración aquella educación que le habría dado su madre, aquellos principios que le habría inculcado, respecto de un propio machismo asimilado por la mujer en relación con los hombres, ¿no es cierto?, de servidumbre, que ella empieza a madurar a través de su relación con Luis y que la conduce a ir tomando decisiones internas, ¿no es cierto? Hacia el final incluso, ella dice en determinado momento que bueno, no ha tomado una decisión práctica, ejecutiva, externa en relación con Luis, pero sí en determinado momento lo hace a nivel interno y entonces ella ve cómo ocurren las cosas en la relación que ya Luis tiene con Julita, ¿no es cierto? Los deja hacer, porque ella internamente ya ha decidido. Y para cuando vuelve ella a establecer otra relación de pareja, con un tal Eduardo, si mal no recuerdo, ella ya se ha modificado a sí misma.
y ya no se conduce con esta nueva pareja como lo hacía con Luis. Y el final del cuento de Silvina Bullrich me parece muy logrado, un final abierto y a simple vista contradictorio, ¿no es cierto? Esa esperanza que expresa ella de un día conocer a un hombre que le manifieste todo lo contrario respecto de por cómo ella objetivamente se ve. Me parece de un vuelo poético muy logrado, ese contrapunto, ¿no es cierto? Ese juego de contradicción, que equivale también me parece a un final abierto que nos está diciendo de que ese desarrollo de la conciencia de la protagonista no ha terminado ahí, sino que no es el arribo a un estado, sino una dinámica en proceso de manera continua. En el caso de este cuento que acabamos de leer de Eve Ward, ocurre algo similar, que ya se prevé en el propio título del cuento, ese cómo vuelvo que en la versión gráfica impresa no está encerrado entre signos de interrogación, a ver si se puede ver, como lo vimos en el texto presentado en pantalla, no sé si se alcanza a ver. Ese cómo vuelvo no está encerrado en signos de interrogación. ¿Por qué? Porque no es una pregunta más que retórica. En definitiva, la protagonista no le está preguntando a nadie cómo es que vuelve a su lugar de origen, como si preguntara qué colectivo tiene que tomarse para regresar. Ese cómo vuelvo es una pregunta retórica formulada a sí misma, que de alguna manera no está esperando respuesta, porque la modificación interna ha ocurrido ya. Y entonces ese cómo vuelvo es cómo vuelvo yo ahora, después de haber probado los regalos que da la vida, a una vida rutinaria, aburrida, hiperconocida, sin misterio, cuando ya no se es ignorante acerca de otras posibilidades, ¿no es cierto? En fin, espero que les haya gustado, si no este par de últimos videos que tenía para ofrecerles, al menos el material en que se basaron, ¿no es cierto?, estos cuentos. Ojalá tengan ganas de seguir leyendo más de Silvina Bullrich, más de Eve Ward. En la literatura de Eve Ward, algo para agregar, en su escritura, tal vez cuentos realistas de este tenor sean los menos. Ella tiene mucha escritura, mucho relato fantástico. También siempre con alguna mirada puesta sobre lo social, pero donde ocurre lo absurdo, ocurre lo estrafalario. En fin, queridos, queridas, me vuelvo a despedir de ustedes como lo hago siempre, pidiéndoles que si les gustó pongan like, si no les gustó pongan dislike, lo comenten, lo compartan a este canal con sus allegados, parientes, vecinos, recomienden suscribirse, suscríbanse ustedes mismos. Y ahora sí, me despido nuevamente de ustedes, como siempre, deseándoles estén pasando lo mejor posible estos tiempos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.